Hola, ¿qué tal? Asistimos de nuevo al canal Maritza Menno Viaje Itaca. Bueno, vamos a hablar del miedo a la libertad, porque yo creo que es muy interesante el sentido de cómo se aplica en la actualidad, tanto de la Escuela de Frankfurt como las enseñanzas del libro. Es una obra fundamental del psicoanalista y filósofo social Erich Fromm, ¿vale? Fue publicada la obra en 1941 y analiza cómo a medida que el ser humano se libera de restricciones tradicionales de la sociedad posmoderna y enfrenta una nueva forma de inseguridad y aislamiento. Eso es contradictorio porque el hombre moderno, a través de estudios antropológicos y históricos y sociales que perviven para a posteriori hacer un análisis de la sociedad moderna, Fromm hace en esta lectura del libro una relectura de la sociedad contemporánea capitalista en la que vivimos actualmente a partir de esos estudios, que además se retrotrae a la época de la Reforma Protestante o anteriormente al Renacimiento o a la Edad Media, sobre todo la Baja Edad Media, donde se produce una serie de cambios económicos, sociales, ideológicos, políticos, religiosos, culturales, artísticos, etcétera, que han fomentado estructuras rígidas en la Edad Media y sobre todo y fundamentalmente a partir del Renacimiento como la contrarreforma en respuesta a la reforma protestante de Lutero de Calvino y de otras corrientes emancipadoras como el anglicanismo han llevado a cambios, estos cambios han llevado a nuevo pensamiento, nuevos enfoques de la sociedad humana y la sociedad contemporánea ahora. Se hace una comparativa entre estas etapas y la sociedad moderna porque ha influido notablemente, sobre todo a partir de la Reforma Protestante de Lutero, sobre todo fundamentalmente de Lutero, aunque también habla de Calvino y de otros movimientos emancipadores previos, que lo que querían era criticar pues la corrupción religiosa, la acumulación de bienes, el control de los casamientos, de los censos natales, incluso las cuestiones economicistas, sobre todo de los feligreses y sobre todo de los no feligreses. Es muy importante cómo abarca toda una área geográfica que como es Alemania, aquí en España no llegó la reforma, sí que se produjo la contrarreforma, sobre todo cuando a partir del Concilio de Trento se hacen nuevas normativas, la Iglesia es consciente de que la Inquisición ha hecho mucho daño y la peste también, y ese sentimiento de desolación y aislamiento y soledad del individuo, cuando aparece en el Renacimiento, ya cambia un poco la historia porque aparece como un individuo ya emancipado o pre-emancipado, pues hace mella en la sociedad porque la muerte es un tema no tan tabú, es un tema recurrente diario, es un tema educacional, es un tema asimilado. La gente asimilaba que tenía que morir y necesitaba la salvación. Entonces, nos hemos retrotraído a esas épocas por resfriado, porque explica muy bien cómo hemos llegado hasta aquí, en el sistema monopolista capitalista actual. Este libro habla de cómo las restricciones tradicionales de la sociedad premoderna enfrenta una nueva forma de inseguridad y aislamiento. Es una libertad recién adquirida, a partir del siglo XVI, que hay un cambio disruptivo, una ruptura, un antes y un después, un punto de inflexión. Y esta libertad recién adquirida, como decimos, puede generar una sensación de desarraigo y soledad que lleva a las personas a buscar refugio en sistemas autoritarios o a la sumisión. O sea, la gente busca la libertad y también es capaz de renunciar a ella para sentirse adherido a un grupo, pertenencia a un grupo o a un sistema de creencias o a unas corrientes determinadas. Y eso le da sentido a su existencia. Fromm explora cómo en la sociedad moderna el individuo puede sentirse insignificante y aislado,
lo que impulsa a sacrificar su autonomía en favor de poderes externos que le ofrezcan seguridad y dirección, ¿vale? Sentirse controlado y sentirse protegido. Entonces, El miedo a la libertad es una reflexión profunda sobre la psicología del individuo. Es un libro que habla de antropología, que habla de psicología social, antropología cultural y económica, psicología social, literatura, historia y psicología positiva. Y sobre la psicología del individuo y de las masas. Es una profunda reflexión colectiva que hace de aprendizajes que nos han llevado según la práctica social del modo de producción en el que estamos. Entonces, hay un fenómeno muy significativo que son los sistemas de escape, que el hombre tiene asimilados como algo intrínseco, pero no lo son tanto. Tienen una causa, es causal, no es consecuencial, es causal. No es consecuencia de tener una causa previa para que haya sistemas de escapismo, que son mecanismos psicológicos sociales que las personas utilizan para evitar enfrentarse a la ansiedad y al aislamiento que genera la libertad, porque dejan de estar protegidos, como en la Edad Media estaban, por grupos, por, por grupos de trabajo, por gremios, etcétera, ¿no? Entonces, esa diferencia es significativa en determinados rasgos sociales y psicológicos. Entonces, sino que el hombre no quiere renunciar a su autonomía, pero sí que acepta formas de control externas que le proporcionen seguridad y pertenencia al grupo. Entonces, los tres sistemas principales de escapismo son el autoritarismo, implica someterse a un poder externo o superior a él, en contraste con la libertad positiva. Él hace una alusión a la libertad positiva contra la libertad negativa. Desde esta perspectiva, las personas buscan fusionarse con algo o algo más fuerte que ellas mismas para superar su sentimiento de insignificancia y la incertidumbre. El miedo a la incertidumbre, a no saber qué va a ocurrir, es un miedo paralizante. El tema de la separatidad también lo formula en su libro El arte de amar y se superpone también a nivel colectivo y a nivel de masas y a nivel de sociedad. Por ejemplo, la sumisión a poderes y a líderes carismáticos o regímenes totalitarios. Entendemos por régimen totalitario, yo quiero entender que son de derechas o ultraderechistas o contra los movimientos neoliberales que surgen en confrontación con ideas democráticas de izquierda, a las que yo me adhiero, pero regímenes totalitarios donde el régimen es por el terror. Por ejemplo, el auge del fascismo, del que denomina todas las causas posibles, tanto objetivas como subjetivas. La sumisión a líderes carismáticos o figuras de autoridad carismáticas, desde actores hasta políticos, hasta influencers, gente de la televisión, etcétera, ¿no? Que te moldean una figura esquematizada a nivel popular de cómo tiene que ser una persona o qué aspiraciones puede tener para llegar a ser como ellos, y eso resta credibilidad a tu propia individualidad esencial, a tu propia esencia. La libertad positiva es desarrollar tus plenos poderes y derechos personales e individuales a tenor de sentir empatía y amor por los demás y en función de ello actuar, decidir y actuar, pero no como sujeción a entes abstractos o materiales que te impidan llevar un desarrollo individual de personalidad. Luego está la destructividad. Se refiere a la inclinación a eliminar objetos, personas o instituciones percibidas como amenazas.
A diferencia del autoritarismo, esto tiene rasgos diferenciadores del autoritarismo. Se busca una relación de dependencia. La destructividad busca aniquilar lo que genera inseguridad. Por tanto, como consecuencia de ello, es fuente de ansiedad. La destructividad tiene que ver con sentimientos de odio a determinados grupos o sectores de la sociedad, minoritarios o no, o las guerras, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Gaza, en Ucrania y en Oriente Medio, pues es un signo más, un síntoma más de cómo el odio colectivo e individualizado a ciertas figuras que representan colectivos mayores, otros sectores que son progresistas, por ejemplo, pues el sentimiento de odio a otras ideologías también distintas, no permite una supervisión de, pues digamos, de reflexiones variopintas, democráticas, que haya una compartición de diferentes ideologías que se unan unas a otras por sentimientos de respeto y de consensos. Entonces, estos mecanismos permiten al individuo escapar de la carga que implica la libertad, pero a costa de su autonomía y potencial creativo. Los temas principales del libro son, sintéticamente hablando, la dualidad de la libertad. Para actuar de manera capaz, de manera autónoma y auténtica, sería lo contrario a las restricciones externas, buscar eliminarlas, porque las restricciones externas en democracia pueden estar muy solapadas. Una democracia, entre comillas, un sistema más autoritario o más rígido o más restrictivo, puede suponer que tú tienes mucha libertad de hacer cosas, de consumir. La competitividad entre monopolios puede inducir a pensar que está la filosofía típica del emprendedor, en tanto en cuanto sí que es verdad que en detrimento de todo ello, la realidad que subyace es que esa competencia elimina la solidaridad y la unidad entre hombres y entre iguales. La primera puede conducir al aislamiento, es decir, la libertad de restricciones, buscar libertad, restringir la libertad de restricciones, buscar restringir las restricciones, mejor dicho, puede conducir al aislamiento, a la soledad no buscada, ¿vale? A la sociedad obligada, digamos, a ese sentimiento de no pertenencia a nada, es autodestructivo, porque una persona se siente aislada y no correspondida por otros. Sentimiento de separatidad, emplea mucho esa palabra. Mientras que la segunda, la capacidad de actuar de manera espontánea y auténtica, representa la realización plena del individuo. Luego, el surgimiento del individualismo analiza cómo el desarrollo del individualismo en la sociedad moderna ha llevado a una mayor libertad personal, pero también a una sensación de aislamiento y desarraigo. Ya no estás protegido por los demás. Cuando un niño es pequeño, y se forma en el libro, se siente unido a la madre, como desde el cordón umbilical hasta que el cordón umbilical es cortado, dicho metafórica y simbólicamente, y entonces empieza a desarrollar su propio ego. Pero esto es un proceso que lleva muchos años, es poco a poco, hasta el momento en el que tiene que prescindir de los padres y las figuras de autoridad paternofiliales, y ahí tiene que tomar decisiones por sí mismo. Y empiezan los problemas, si no hay una verdadera emancipación de las figuras y roles paternofiliales, por ejemplo, o instituciones como la docencia, el centro educativo, asociaciones y demás, de barrio, etcétera. Todos buscamos una homogeneidad en las ideas, parecernos a los demás, a grupos de personas determinados. Luego está la búsqueda de seguridad. El autor profundiza en cómo
Ante la incertidumbre que trae la libertad, las personas buscan seguridad en sistemas que les proporcionen identidad y pertenencia, aunque ello implique renunciar a su libertad individual, como estábamos diciendo. Crea seguridad el hecho de que tú eres igual que los demás, que te vistes igual, que compras un móvil, no sé, un iPhone, por ejemplo. Crea seguridad porque eres igual que los demás, aunque te hagan creer que tú eres individuo autónomo, pero tú dependes del banco, de los monopolios, dependes de los sistemas estatales, las instituciones, para bien o para mal, porque tienen cosas buenas y cosas malas. Claro, todo es relativo. No podemos hablar en términos absolutos. Y luego está la psicología del nazismo. Fromm es muy taxativo en esto, muy tajante, y explora cómo las condiciones sociales y psicológicas de la Alemania de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, facilitaron la aceptación de ideologías autoritarias, ofreciendo la comprensión de los mecanismos que llevan a las masas a someterse a líderes totalitarios. No es el fenómeno del culto de la personalidad lo que lo provoca, sino que hay rasgos de la personalidad de ese individuo, como Hitler, por ejemplo, como Mussolini, sobre todo Hitler, que quería verdadero motivo la reunificación alemana y el control de la gente a partir de el sometimiento a pues, grupos de gente trabajadora, por ejemplo, que se sentía más segura ante una posible incursión bélica, como fue la Segunda Guerra Mundial y la Primera, como fueron las dos, si pertenecían a un líder que les protegiera, que les dirigiera en acción, obra y pensamiento. Entonces, es interesante todo esto y la destructividad también se manifiesta en actos vandálicos, sentimientos de odio, etcétera, hacia otros grupos, como hemos dicho antes. Y he hecho una pequeña síntesis del libro porque me gustaría resaltar que es un libro muy interesante, lo tengo aquí. Y el miedo de libertad es el resultado del proceso de estos estudios que él ha empleado, porque, bueno, me parece reflexivo. Se propone explicar en este libro los aspectos de las crisis contemporáneas de la civilización occidental relacionados con la libertad del hombre, y tiene manifestaciones diversas esta crisis de la libertad del hombre. La expresión política, como hemos visto, del fascismo y su expresión sociocultural, que es la estandarización de los individuos en sociedades avanzadas. ¿Vale? Para ello hace todo un estudio de campo, estudios de campo derivados de otras épocas, como hemos visto. El Renacimiento, la Edad Media en primero, el Renacimiento, son puntos clave de la historia. Y luego la Reforma Protestante, que a España no llegó, insisto, habla en términos anglosajones. ¿Vale? Entonces hay que entenderlo desde ese punto de vista. Bueno, pues hasta aquí. La Escuela de Frankfurt sigue siendo relevante. Hay diferentes autores que todavía siguen vigentes en la Escuela de Frankfurt, que fue el fundador, Erich Fromm, o cofundador, para reflejar luchas como la de grupos emancipadores, derechos sociales, como LGTBI, QE+, el feminismo, la ecología. Otros autores también incluyen la IA, la inteligencia artificial, para ver cómo se puede invertir esfuerzos en aplicarla bien, porque si se aplica mal, pues también es una forma de autocontrol a las masas. Desde el punto de vista de las redes sociales, cómo influyen estas a la hora de perder la identidad personal de una persona y intentar parecerse a los demás, a figuras relevantes, cómo se nos ve desde las redes sociales, pues cómo perdemos el contacto físico con la gente para
inmiscuirnos introspectivamente en nosotros mismos a través de una pantalla, etcétera, ¿no? Y también el cambio climático, etcétera, ¿no? Muchos autores también de la Escuela de Frankfurt actual tienen tendencia a buscar temas en los que se puede aplicar pragmáticamente esa falta de libertad plena y sincera. Bueno, pues hasta aquí lo que quería sintetizaros del libro y seguiremos con... Estamos en el capítulo 3, ¿verdad? Si no me equivoco. Estábamos con la reforma protestante y todo lo que conllevó a la hora de cambiar de pensamiento para crear las llamadas naciones-estado, para conformar un nuevo pensamiento pujante que ha llevado progresivamente desde la exploración originaria hasta aquí al modo de producción capitalista actual monopolista, y toda una serie de profundos cambios enérgicos que han hecho que ahora nos encontremos como nos encontremos y que dependerá de nuestra propia modo de actuación, de pensamiento, de cognitivo, emocional, sentimental, históricamente hablando, cómo se desarrollan los acontecimientos a nivel global. Estamos en la era de la globalización también desde hace tiempo, para que se desarrollen a nivel colectivo e individual y a nivel social y psicológico nuevos aportes que nos permitan ser plenamente empáticos y solidarios. Que recurramos al altruismo o recurramos a las guerras dependerá de nuestra propia capacidad de disentir, del odio y del sentimiento de separatidad, entre otros. Bueno, pues hasta aquí me despido. Ya he hecho un segundo vídeo el mismo día, pensaba que no me daba tiempo, pero he buscado un poco documentándome la influencia que tiene este libro en la sociedad actual y qué influencia ha tenido en su época, porque bueno, se escribió en 1951, creo, si no recuerdo mal, lo acabo de decir antes, y sigue vigente para mucha gente, y en la filosofía actual también, en filosofía, en literatura, en antropología, en historia, en arte, en autoayuda, etc. Bueno, espero que estéis bien otra vez, os saludo de nuevo, he hecho doblete y espero que no me dure mucho el vídeo, 22 minutos, bueno, no me he pasado tanto. Ahora sí que me despido hasta después de Reyes. Ya he hecho el vídeo que quería, os he dado un poco de chicha para que me escuchéis y para que saquéis vuestras propias conclusiones. Siempre os digo que os documentéis en fuentes fidedignas y en otros sitios web, o libros, o documentales, podcasts, para que adoptéis vuestras propias conclusiones. Un saludo, chao.